Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, buenos días. Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de martes 18 de febrero de 2020. Como siempre, contentos, satisfechos de poder ofertarles a ustedes los diferentes ángulos de los análisis de temas que están circunscribiéndose en nuestra agenda de país. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el arquitecto Fernando López. Bienvenido, ministro, qué gusto tenerlo acá en el programa. Gracias, Neto. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a hablar de los temas ambientales. Así es, y sobre todo también hoy en el marco de toda esta situación que está teniendo como punto central el tema del agua. Creo que es un punto bastante importante que tenerlo presente en un análisis como el que vamos a tener en esta primera parte del programa. Así es que desde ya bienvenido. También aprovecho para exhortarles a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas y luego postearse en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Así es que desde ya la invitación para que nos acompañen. Ministro, quizás antes de poder hablar de muchos temas que tenemos sobre la mesa, me gustaría conocer su impresión de entrada de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con la interpelación de sus compañeros de gabinete, especialmente en el tema de salud, la ministra de Salud y también ahora con el presidente de ANDA, que por cierto, ayer se dio un receso particular y ahora regresa de nuevo la sesión plenaria con la interpelación. Bueno, la señora ministra de Salud fue interpelada desde el día sábado. Estuvimos acompañándolos ahí como gabinete, pues estamos, obviamente, somos un equipo y apoyamos pues cualquier caso de este tipo. En ese sentido, pues felicito a la señora ministra de Salud por su excelente intervención. Realmente, pues las preguntas fueron respondidas de manera técnica, fueron respondidas muchas veces en algunas ocasiones. Creo que a la población le quedó claro que es una funcionaria que conoce mucho del tema. Y realmente pues estamos viendo muchos problemas que no tienen estos 8 meses de gobierno de origen, pues son problemas que tienen décadas, son décadas de negligencia en varias cosas. Entonces, pues sí, ahí estuvimos apoyando. De la del señor presidente ANDA, pues no voy a hablar porque todavía está en curso y preferiría limitarme muy adelantada, hasta que termine, pero también estamos como gobierno juntos apoyando cualquiera de estos eventos. Ok, una versión muy técnica frente a un, digamos, cuestionamiento de carácter político, ¿verdad? Como se ha logrado describir en su momento, y esto trajo consigo desde luego el cierre y algunas críticas de algunas fracciones que dijeron, bueno, cerremos esto porque lo que estamos viendo es ya una redundancia en los planteamientos y la respuesta que estaba dando la funcionaria. Sí, no me corresponde a mí dar un juicio acerca de esto. Sin embargo, pues lo que sí quedó claro, creo yo, es realmente la intención que tiene el gobierno, las acciones que ha ejecutado el gobierno, y esto pues está muy claro. El conocimiento del tema que se tiene. También yo creo que las preguntas no iban orientadas, creo que las preguntas, a ella se le estaba cuestionando muchísimas cosas que le correspondía quizás a otras carteras de Estado le preguntaban muchas cosas que ya respondió el presidente de ANDA en su intervención del día de ayer. Es decir, creo que lo que quedó claro es que el gobierno está trabajando, lo que quedó claro es que hemos encontrado un país con muchísimas áreas de oportunidad. Y creo que la población, pues ahora con las redes sociales y ahora con toda la cobertura que se le dio a esta interpelación, pues la población se pudo dar cuenta que realmente pues los planteamientos estaban bien formulados, estaban bien planteados, y creo que el resultado es ese, pues una exitosa interpelación de la señora ministra de Salud. Ok, en el fondo de toda la discusión, muchos creen que lo que ha habido también es como una falta de capacidad para poder afrontar esta situación que se generó durante la crisis del agua, ministro. En todo evento habrán diferentes opiniones. Lo que sí nosotros, como yo te digo, lo que presentamos son los hechos. Los hechos no mienten realmente, pues se presentaron varios hechos
comprobables, hechos con números, pues, con fundamento. No hubo ningún fallecido por enfermedades gastrointestinales, ya le mencionaba ella. Creo que todos estos temas le va a corresponder a ella responderlos, pero en general, como te digo, la valoración que nosotros tenemos como gabinete de gobierno que estuvimos acompañando la interpelación, pues fue que ella realizó una muy buena intervención, a pesar que las preguntas quizás tenían un tinte más político, y realmente lo que se necesitaba ahí es una respuesta técnica, una respuesta a todas las dudas que tenía la población. Sí, vio más esa parte más política que técnica. Incluso voy a decir a la ministra, mi versión es más científica, ¿no? Para poder dar una respuesta y menos política. O sea, hubo una entremezcla de todo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos visto. Bueno, sí, es un médico, es un científico, pues ella es una persona que conoce mucho del tema, y creo que ahí es donde ella tenía los argumentos válidos para sobrepasar, pues para salir adelante de esta interpelación. Ahora, el tema del agua es un tema que históricamente ha gobernado el debate en nuestro país y la preocupación en nuestro país. Y lo que en su momento hemos tenido es producto de esa factura, lo he dicho y lo han dicho muchos especialistas en el tema, factura que históricamente no hemos logrado saldar y que ahora nos está pasando precisamente la cuenta, ¿cierto? El tema del agua es un tema que lo estamos abordando integralmente como gobierno, no está solo ANDA o solo salud, solo medio ambiente, sino que tenemos un gabinete de agua coordinado por la señora comisionada, y realmente lo que se está haciendo es atacar el problema de manera integral. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, pues estamos trabajando en el plan forestal, en un plan nacional de reforestación, que lo que busca es precisamente intervenir las zonas de recarga hídrica. Es decir, vamos a sembrar no solamente por cubrir, digamos, por hacer más cobertura boscosa, sino que realmente lo que se busca es ayudar a las cuencas, principalmente el río Lempa, para que ésta pueda haber más inyección de agua, podamos prevenir la erosión, podamos tener más recarga hídrica, y entonces así pues lograr que el principal cuerpo de agua de nuestro país pues tenga un mayor caudal. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando todas las instituciones. Te estoy poniendo el ejemplo solamente de lo que está haciendo Medio Ambiente, y realmente pues es un plan que se está ejecutando como todo gobierno. Ministro, bajo esa mirada de preparación o de plan con la que el gobierno está atendiendo este tema, el diagnóstico tiene reservas, digo reservas en el sentido de que el tema del agua obviamente es un punto explosivo que temprano y tarde puede generar este tipo de situaciones como la que hemos tenido. De hecho, ayer en la primera intervención de su colega, el presidente de ANDA, decía, ANDA advierte, y quiero mostrárselo, por cierto, es parte del titular con que el periódico El Diario El Mundo lo titulariza hoy en La Madera. Dice lo siguiente: diputados insatisfechos en interpelación de funcionarios. Dice, ANDA advierte colapso total de sistema de agua. O sea, así como lo tenemos hoy, así como nos pasó, así también puede volver a pasar. Como te digo, estamos viviendo el resultado de, no es un año ni son estos 10 años de negligencia, pues estamos viviendo el resultado de décadas de descuido al sistema de agua. Creo que las preguntas más técnicas o más específicas acerca del estado de las tuberías o el estado de la red, de las plantas de bombeo, la cantidad de pozos, eso creo que es una información que la maneja ANDA, y ANDA en su debido momento te la puede responder. Lo que sí, pero no es un problema de tubería, no es un problema de distribución, es un problema del agua, es un problema integral. Es que es un problema que, sí, tú lo acabas de decir, es un problema que no tiene que ver con un solo elemento, que es un problema que viene... Y no tiene que ver, y voy a hacer un poco, perdónenme, un poco particularizar, y no es un problema de hoy, es un problema de historia, es histórica, tiene 30, 40 años. Como yo te lo acabo de decir, así es. Entonces, lo que sucede es eso. Nosotros lo que estamos haciendo es atacando cada uno de los problemas por separado. Hay un montón de cosas que puede hacer ANDA, hay otras cosas que tal vez le corresponderían a algún ministerio. Aquí estamos todos, aquí está Obras Públicas, está Medio Ambiente, está Defensa incluso.
está FONAES también, el Fondo Ambiental, estamos nosotros. Entonces realmente se está trabajando como equipo, pues es un problema que no tiene que ver solamente con la cantidad, sino también con la calidad. Entonces en ese sentido creo que lo importante acá es resolver el problema de calidad de agua y resolver el problema de abastecimiento que tiene la población. O sea, necesitamos tener abastecida a la población. Claro. Fíjese que este es un tema, insisto, a este gobierno le toca afrontarlo como lo pudo haber afrontado otro gobierno y los que vienen, ¿verdad? Sobre todo cuando no se ha hecho la tarea que debió haberse hecho, ¿no? Que es el de establecer una política bastante certera que tiene que ver con todos esos elementos integrales, ¿verdad? Esta mañana, por cierto, en este contexto de la conversación que tengo con usted, uno de los matutinos de este país destaca un estudio de medio ambiente de ustedes que devela el aumento de ríos con mala calidad de agua y en ninguno se cumplen requisitos para usar el agua cruda y potabilizarla de forma convencional. Cuéntenos un poquito sobre esto. Yo creo que acá nosotros tenemos bastantes estudios, no solamente de ríos, hemos hecho estudios de lagos también, estudios de diferentes afluentes, no solamente de los ríos principales, sino que de ríos más pequeños que vienen de las ciudades. Y acá yo creo que es bien importante que la población sepa que la redacción de esto tiene bastante que ver, porque aquí te dicen que el agua no es potabilizable por métodos convencionales, y aquí es donde está la clave. Te voy a poner otro ejemplo. La planta del lago de Ilopango, la planta que se va a hacer utilizando el agua del desagüe de Ilopango. Lo mismo, sacaron el montón de estudios, salió la academia y salieron los medios diciendo que, incluso citando estudios que había hecho Medio Ambiente en el año 2014, 2013, no recuerdo el año exacto, y los estudios están correctos, efectivamente. O sea, el tema del agua hay que dejarlo no, de ver. Pero es que lo que te quiero decir es que ¿no? obviamente, o sea, el agua hay que potabilizarla, pues. O sea, claro. si tenés un sistema de potabilización de ANDA, si hay una necesidad de potabilizar el agua. Entonces creo que sacar estudios que el agua no es bebible o sea, sacar una conclusión de un estudio que el agua no es bebible sin potabilizar, pues eso es medio obvio, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, obviamente, decir cuál es el estado de los ríos, cuál es el estado del agua y realmente sugerir el tema de la potabilización. Acá no se puede potabilizar por métodos convencionales, entonces aquí es donde entran otros tipos de filtrado, filtrado en etapas, ósmosis inversa, etcétera, que cada filtrado o cada condición del agua, por ejemplo, cuando tú tienes metales pesados, no basta solamente hervir el agua, como en el caso de los lagos, sino que hay que hacer un proceso de filtrado en etapas con ósmosis inversa. Entonces creo que ahí es donde creo que vale la pena que la población sepa que a veces los medios pueden llevarte a sacar una conclusión que no es la correcta. Toda agua es potabilizable. El punto es qué método vamos a utilizar para potabilizarla. Y ahí es donde los estudios dicen, no son potabilizables por métodos convencionales. Y el método convencional de potabilización, ¿cuál conocemos nosotros? Son, decime tú, dos métodos de hervir el agua y clorarla, proceso químico. Entonces creo que nosotros estamos limitándonos a esto y en estos estudios Claro. y no tenemos que sacar esas conclusiones. Realmente todo el agua es potabilizable. A ver, nosotros los medios, obviamente lo que se hace es dar a conocer los informes o los datos que en algún momento existen a partir de este tipo de estudios. Y aquí estoy viendo el estudio, dice, esto significa que ninguna de estas aguas podrían potabilizarse de forma convencional, solo ponerle cloro, sino que necesitan otros procesos. Entonces la misma nota aclara lo que yo acabo de aclarar. 17 ríos con agua buena. Bueno, lo cierto es que un poco recapitulando y trayendo aquellas posturas de los conocedores en la materia, quizás el término real es que el país tiene un estrés hídrico, ¿no? Hay un problema realmente de agua. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 10 o 15 años? Lo que tenemos que hacer primero es cuidar el agua que existe. Segundo, tenemos que, con el plan de reforestación, pues obviamente reinyectar agua al suelo, prevenir la erosión, prevenir la sedimentación en los ríos. Controlar las fuentes de contaminación también es importante. De nada nos sirve a nosotros limpiar un afluente, limpiar un río, porque existen posibilidades de hacer plantas de tratamiento, de hacer trampas de sedimentación,
de hacer campañas de limpieza si realmente lo vamos a seguir ensuciando. Entonces creo que es un abordaje integral que debe hacerse. Primero, pues obviamente limitando la cantidad de desechos que llegan a los ríos, y segundo, pues obviamente dándole el tratamiento adecuado a cada uno de ellos. Bueno, y no puede faltar en esta conversación que tenemos, ministro, el tema relacionado con la ley de agua. Bueno, la ley de agua, es otra de las grandes deudas. Hay gente, ¿Sí? yo la vez pasada hablaba con varios grupos ambientalistas que me dicen, pero hay gente acá que ha dedicado su vida a esto. O sea, hay gente, esto tiene años de estar ahí engavetado. Si hay no11 o 14 propuestas las que hay. No sé cuántas propuestas son las que hay. Se han enfrascado en 5 artículos, a veces en un artículo. Entonces yo creo que al final el tema, y nos estamos enfrascando en la ley del agua. Y tú acabas de decir que el problema es el agua, no es la ley del agua. O sea, es decir, nosotros podemos tener una ley excelente, pero ¿de qué nos va a servir a nosotros tener? Si no tenemos agua. Y no estoy diciendo que la ley del agua no sea necesaria. Sí, por supuesto claro. que es necesaria. Tenemos que regular el acceso al recurso. Bueno, todo apunta en el análisis que hacen los especialistas, todo apunta que es un factor importante. Tener un ente normador, regulador y controlador. Un ente rector. No solo distribuidor como lo que tenemos hoy pero en día. Lo que te quiero decir es que nosotros podemos tener una ley y ojalá la tengamos. Realmente nosotros hemos estado trabajando en eso. Pero realmente, ¿de qué te va a servir a ti tener una ley de agua y sacamos la ley, hacemos el anuncio y todo? Si realmente la población no está abastecida o no estaba abastecida con agua. O sea, aquí hay dos cosas y básicas en el tema del agua. Calidad y cantidad. Tenés que abastecer a la población y tenés que abastecerle agua de calidad. Entonces en eso se está trabajando. Obviamente este es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana. Claro. Pues si hemos encontrado esto con bastantes áreas de... Es un problema de historia. Es un problema histórico. Con bastantes áreas de oportunidad, con bastantes áreas. Y como te digo, no está trabajando solo Marne, está trabajando pues todo el gobierno en conjunto para en el centro de la discusión del tema de las interpelaciones, ministro, es el tema de la contaminación de las algas. O sea, prepararnos para evitar este tipo de situaciones y de alguna manera garantizar que los salvadoreños tengamos una mejor calidad de agua, ¿no? Sí, lo de las algas es un problema que se dio específicamente en este caso, pero ahí yo creo que el tema va más allá de enfocarnos en un nacimiento de algas en una época del año. Realmente hay varios factores que se unen ahí. El bajo caudal por la falta de lluvias en esta época, la contaminación de metales pesados. El asentamiento que se genera también. La contaminación por metales pesados que viene de la minería de Guatemala, por ejemplo, porque el río Lempa viene de Guatemala, pues. O sea, pues es nuestro, pues. Tenemos no es nuestro, viene de Guatemala, viene pasa por Honduras. Entonces, ya se está, incluso en ese caso, ya se está trabajando ya es un tema que se está viendo a nivel de vicepresidencia de la República para ver los 3 países que intervienen en la cuenca del río Lempa pues puedan estar de acuerdo y realmente nosotros que somos los más perjudicados pues tenemos que tomar cartas en el asunto y ya se está haciendo también. Es un abordaje también es un abordaje trinacional el que se está haciendo con el tema del agua. A ver, un televidente escribe y dice, Ernesto, no se puede subestimar una ley de agua para resolver parte del problema. Y sobre todo cuando hace un planteamiento de regulación. Yo no te dije que la ley de agua no se necesita, por supuesto. Sí, claro, que es un buen punto de partida. Es necesaria. La ley del agua es necesaria. Cuando se trata de ver a quién la va a distribuir y cómo la va a distribuir, ANDA, en este caso el ente, o no sé si es ANDA de acuerdo a la ley o como vaya la ley, sino más bien ese ente normador, regulador que puede tener el país para evitar lo que tenemos hoy en día, pues que se acusa incluso a un sector de la industria que ocupa agua, ¿verdad? Y no compensa verdaderamente el tema del agua como debería de serlo. Son parte de las discusiones que se están... Tú lo acabas de decir, pues realmente el tema... No, pero creo que te quede claro, yo no he dicho que no se necesita ley de agua, por supuesto que se necesita ley de agua, pero también necesitamos agua. Entonces, realmente... se está trabajando en las dos cosas. En el país tenemos agua, ministro. Tenemos agua para tratarla, porque hay que tratarla, ¿no? Por supuesto, sí, agua sí tenemos. Lo que pasa es que tenemos que ver hacia dónde vamos. Sí, pues, o sea, hay mucho desperdicio. Y tenemos que ver hacia el futuro. Pues nosotros no estamos haciendo un plan para el otro año, no estamos haciendo un plan para el 2024. Los planes en este tipo... Cuando estás hablando de procesos naturales, procesos biológicos, en el caso de los procesos
de agua, en los procesos de crecimiento de los árboles, en el procesos de reinyección. No son procesos instantáneos, pues necesitas años, pues entonces por eso es que los planes van más allá, van a 2030, van a 2040, pero tenemos que empezar ahora. Tenemos que empezar ahora, porque si no, de repente en 30 años vamos a continuar, vamos a ya seguir patinando, como decimos, por la historia, ¿no? Exactamente. En la historia nos ha demostrado eso. Entonces creo que ahorita estamos a tiempo, pues ahorita es cuando, pero sí hay varios problemas. Uno de los problemas más importantes es el abastecimiento. Creo que eso te lo puede responder mejor. Claro, o sea, es una mejor parte que le corresponde mejor a Anda. Pero sí nosotros, como te repito, de hecho nuestra apuesta, una parte fundamental pues es el recurso hídrico, definitivamente, de este medio ambiente. Bueno, yo creo que era importante hacer ese análisis. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué espera? ¿Qué espera del cierre o de lo que vamos a tener ahora con la exposición de Anda en la sesión plenaria? Mira, creo que al final la población tiene que sacar sus conclusiones, pues, que espero, que no espero, pues yo obviamente le deseo que le vaya bien, pues realmente pues creo que le va a ir bien. Sin embargo, pues esas conclusiones las va a sacar la población, pues realmente hay un gran reto, hay una gran área de oportunidad y como te repito, pues todo el gobierno está trabajando en función de eso. A ver, está el monitoreo del río Lempa, ¿no? Desde que se dio la situación a mediados de enero, ¿verdad? Se está monitoreando, no permanentemente, para evitar otras no situaciones. solamente el EMPA, pero es que aquí es donde hay que definir también competencias, porque por ejemplo, ayer le preguntaban a la ministra de Salud que por qué no había hecho tal monitoreo, por qué no ha hecho, pero es que hay competencias de cada institución, hay cosas que le tocan a ANDA, hay cosas que le tocan a Salud. Sí. En el caso ¿Qué papel juega Medio Ambiente en esto? Y qué bueno que me trae a colación el punto de la intervención, porque en su momento escuché que se hablaba precisamente del Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Lo que pasa es que todos tenemos el laboratorio de calidad de agua, pues solo que nosotros lo que hacemos es ver el agua cruda, el agua de la fuente, el agua en el medio natural. Nosotros, ese es el papel que juega Medio Ambiente. Salud, pues obviamente ellos velan por la salud de la población, entonces ellos ven el agua ya cuando se está distribuyendo, o sea, el agua que ya Entendería yo que ese esfuerzo, ministro, y me he concentrado un poco obviamente, para eso es esta tribuna, para dialogar, para conocer. En el caso se está observando detenidamente, se está examinando en la planta de Las Pavas, que fue punto de origen de toda esta situación. Yo creo que mejor preguntárselo a Frederick. Yo te puedo decir sí, pues, pero es una especificación. No está a mi cargo. Es un área específica de ANDA, ¿no? Sí, pero le tienes que preguntar a ANDA. Claro. Supongo que sí, claro que la están trabajando, pues, obviamente, pero creo que es un tema que le corresponde a ANDA. A ver, él decía que el 35% de la plata está funcionando. Lo que nosotros hicimos, y en el tema de cuando fue la crisis del agua, por ejemplo, lo que sí te puedo mencionar es que aparte de que se origina todo este plan de reforestación, tuvimos el reto Recicla. ¿Te acordás que se repartieron las pipas de agua y el agua embotellada que obviamente necesitábamos abastecer a la población? Se repartieron 1.5 millones de botellas y nosotros recogimos 4.5, logramos recuperar 4.5 millones, ¿no? Entonces con el reto Recicla. Entonces realmente, como te digo, cada institución tiene su papel y en este caso pues nosotros nos hemos enfocado en reforestar, en hacer todos los análisis obviamente que tenemos que hacer por ley porque es nuestra competencia de la fuente del agua y obviamente enfocarnos también en el plan de reciclaje, porque también, ojo, es bien importante que hablemos del plan de reciclaje porque imagínate, estamos hablando de sanear los ríos. Claro. Y si no descontaminar, y los ríos pues están llenos de plástico. Quiero cerrar un poquito eso, ministro. El lago de Ilopango, su agua sí puede ser potabilizada. Toda agua puede ser potabilizada. Toda agua. Lo que pasa es que depende del método. Depende del método. Y sería un gran digamos, beneficio tener. Por supuesto. De hecho, el dato del lago de Ilopango es que se va a utilizar el agua del desagüe. El lago de Ilopango, recordemos que tiene un desagüe natural que conecta con el río Jiboa y lo que se va a hacer, la descarga creo que son aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo. No tengo el dato exacto en este momento, pero se va a utilizar solamente el 30 o el 40% de esa descarga, o sea, no es casi nada.
y lo que se va a hacer es potabilizarla por métodos no convencionales, obviamente. Claro. Nosotros lo que vamos a estar garantizando es que la calidad, y digo nosotros como gobierno, porque eso no le compete directamente a medio ambiente, vamos a estar garantizando que el agua que se le distribuye a la población sea de la calidad y que esperada. se concretice esa colaboración con China, ¿no? Que fue el que ofreció también crear la planta, ¿no? Eso lo está viendo, son otros. Me estás preguntando cosas de otros ministerios. Ya va, pero es bueno conocerla, ministro, porque tiene que ver con el agua, ¿no? A ver, sí, ahí detrás de todo esto está el plan Recicla, ¿no? Sí. Que de alguna manera llevó a recoger todo el plástico que también había sido distribuido a raíz de esta crisis, ministro. No solo todo el plástico, sino que se recolectó 3 veces más. Entonces realmente creo que esto debe verse como la mayor campaña, la mayor inversión en educación ambiental que se ha hecho en la historia del país. Realmente tuvimos apoyo de todo el gobierno. Son 30 instituciones que trabajamos de la mano. Fue un esfuerzo liderado por 3 instituciones: Ministerio de Medio Ambiente, el Fondo Ambiental FONAES y CIFCO, que CIFCO pues obviamente aparte de colaborarnos en toda la logística, claro, nos prestó su casa para poder hacer todo el centro de acopio principal, porque hubo varios centros de acopio, hubo centros de acopio en todo el país, fueron 26 en total, y se trabajó en... el plan original era hacerlo en 3 días, recolectar 1.5 millones de botellas en 3 días. Fue tal la respuesta de la población que logramos recolectar 4.5 millones en aproximadamente 30 horas. O sea, fue una respuesta masiva que se tuvo, y realmente ahí es donde vemos que... No, ahí está, por cierto, si sí, no me equivoco, es donde vemos que realmente existe de... una real iniciativa de la gente. Tuvimos escuelas, vemos las imágenes, tuvimos varias escuelas que nos colaboraron, varios colegios, instituciones universitarias, sociedad civil, el mismo gobierno, de hecho, pues también hizo su recolección. Entonces realmente pues es algo que nunca se había visto, realmente que toda la población se uniera en pro del medio ambiente, que toda la población se uniera para trabajar y recolectar esto que al final pues en otros países se recicla casi que inmediatamente. Pues realmente es algo que nosotros vemos los basureros de separación, plástico, orgánico, papel. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir, hacia una verdadera separación de los desechos. Realmente la contaminación por botellas plásticas es grave realmente, no solamente de botellas plásticas, pues también de todo plástico. Diferentes, no solo plástico, porque también ya de repente dicen que estamos satanizando el plástico. Lo que pasa es que lo que no nos gusta es que toda la basura termine en el medio natural, pues que termine en los lagos, que termine en los ríos. Bueno, y es que hay una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa a propósito, ¿no?, para prohibir el uso de bolsas plásticas y otro tipo de... Yo creo que todas estas propuestas son muy valiosas siempre y cuando lleven el estudio técnico. Okay, el estudio técnico, el estudio legal. Vamos a hablar de esto un poquito para entrar a hablar de los desafíos y retos que tiene precisamente la cartera que usted preside, ministro. Y creo que el tema del uso de plástico hay que verlo desde varios ángulos, ¿no? Esta propuesta o iniciativa que está contemplada, que está presentada en la Asamblea Legislativa, también ya ha generado discusiones y debates que se han tenido con relación a qué tan importante es y sobre todo los intereses que también se tocan en esta parte. Qué bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros, nos encanta conocer la opinión de ustedes. @diálogo21, @Neto López Radio, son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que nos escriba y podamos conocer el pulso de opinión que usted tiene. Nos vamos a la pausa y regreso con información de tráfico a esta hora. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces a ver cómo están nuestras calles, hablando de medio ambiente también, ¿verdad? El tema del tráfico es otro de los grandes desafíos que tenemos como país, ordenarlo para evitar esa contaminación ambiental también, ¿verdad? No solamente ordenarlo, de hecho la semana pasada lanzamos que el año pasado se aprobó la cancelación de los aranceles para carros eléctricos. Entonces ahorita los vehículos eléctricos no están pagando arancel. Cero arancel. Cero arancel para los carros eléctricos. Muy buena iniciativa, los felicito. Vámonos entonces a ver cómo está el tráfico sobre el Boulevard del Ejército, gracias a nuestro sistema de
video desde el aire con el Mega Drones. Gracias por esta imagen que pone en perspectiva el sector de Molsa, el sector del Boulevard del Ejército. Vea usted el carril que conecta con Molsa. Pues hay una carga vehicular bastante fuerte, en igual el segregado del Citran, no así el que viene desde la capital hacia el oriente, que es Soyapango, Ciudad Crediza. Tenemos bastante fluidez de vehículos a esta hora gracias a Sistema Fede Crédito, 7:01. Vámonos ahora hasta el Boulevard Constitución. Vámonos con esta imagen. Creo que se nos ha frisado a esta hora, pero si no también tenemos esta que de Los Chorros. Vámonos a Los Chorros entonces para que veamos cómo está a esta hora el baño de sol desde el oriente que penetra sobre la cámara. Y aquí está esta imagen para que vea subiendo este sector de Los Chorros, 3 carriles disponibles a esta hora, 7:01, para poder apreciar que tenemos tráfico fluido subiendo Los Chorros, como decimos, a buen salvadoreño. La verdad que tener carros eléctricos sería lo mejor y lo más fantástico, ¿verdad? Para evitar todo el tema de contaminación ambiental, ¿no? Las emisiones, el 50% de las emisiones definitivamente son por los vehículos. Vámonos, bueno, ya hay algunas motocicletas, estoy viendo, eléctricas, que están más accesibles hoy en día, ¿no? Si no conozco los precios, nosotros no, la vez pasada... me refiero a accesible que se están ya comercializando en el mercado. Entiendo, ¿no? Que sí, la vez pasada en la presentación de los carros eléctricos hubo también motocicletas eléctricas, sí. Bueno, vamos a ver otra, vámonos al Pedregal entonces. El Pedregal también es un referente importante, sobre todo aquellos que viajan desde Santa Tecla hacia la conexión de Naciones Unidas Redondel y luego la avenida Jerusalén, o también otras que están ahí paralelo. Tráfico parado en esta zona de los centros comerciales para que usted vea que el tiempo va a tener si se desplaza para cumplir sus obligaciones ya a la hora de decidirse salir de su casa. 7:02, nos vamos a la pausa gracias a Sistemas Fede Crédito. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente y precisamente Fernando López. Y precisamente hablando de la problemática del agua, de todo ese, digamos, reto que se tiene por delante y la un poco factura histórica que todavía seguimos teniendo al respecto. Yo creo que es importante, bajo esa valoración también, reconocer de que es necesaria una ley de agua que permita tener un marco regulatorio que garantice y vele, porque precisamente en el país podamos enfrentar lo que para algunos especialistas en el tema significa una bomba de tiempo a futuro. El tema del agua podría ser la próxima generadora de conflictos sociales que ya lo hemos tenido. Bueno, ahí teníamos el tema de la crisis que ocurrió a mediados de enero. Fíjate, el tema de la ley del agua es importante realmente, pero no sé qué tanta vuelta se le da si ya se sabe que el agua es un derecho fundamental. A ver, está la figura de que quién debe de gobernar, es decir, el ente gobernador de todo eso. El gobierno, obviamente. Bueno, el Estado debería ser. El Estado tiene que ser. ¿Con participación de los privados, ministro? Con participación del Estado. Porque ahí está la almendra de la discusión. Vamos a retroceder, vamos a ir como el cangrejo. Sí. No, tiene que ser el Estado tiene que garantizar el derecho del agua.
Y el agua es un derecho fundamental del ser humano. Es casi la misma y el sector polémica. privado no debe participar. Hay otros roles que juega el sector privado que son muy importantes en el desarrollo de un país, pero en el tema de la gestión de recursos hídricos no debe participar. Eso creo que está claro. Eso creo que no está en duda. Realmente lo que, como yo te decía, obviamente la ley del agua es importante, pero también es importante el agua. Es importante el acceso. El acceso a agua de calidad y a tener abastecimiento para ¿Y toda la una política población. de captación de agua? Todo eso está en los planes, por ejemplo, reservorios, captación, en el plan de agua que se está haciendo, el plan de En el país reforestación llueve también. 1,5 metros de agua al año, entiendo, según algunos especialistas. 1,5 metros, estamos hablando de que si encajonamos al país. 1,700 aproximadamente milímetros. Entonces realmente sí tenemos una, y allá nos metemos en otro tema, nos metemos a tema de cambio climático, pues, pero realmente el tema de la lluvia, pues ahora se están concentrando más en los últimos meses del año, en el mes de septiembre, octubre, que sabemos que siempre nos han venido los eventos climáticos más grandes con respecto a lluvias que nos causan deslaves, inundaciones. Entonces, pero sí, Para este año ya tiene un informe de cómo nos viene el invierno, ministro, por casualidad. El invierno, ¿Sí? pues ahorita... ¿Cómo nos viene este año? ¿Vamos a tener más lluvia? ¿Qué se prevé? Se prevé de hecho en los últimos años sí hemos visto una tendencia a cambiar el patrón de lluvias. Claro. ¿Te acordás antes? Bueno, el cambio climático nos hace a todos mantenernos Sí, pero sorprendidos, ¿no? antes el tema era que comenzaba a llover en el mes de mayo, había un pico de lluvia, luego se estabilizaba y luego había otra cantidad muy grande de lluvia en los últimos meses. Ahora tenemos el fenómeno del Niño en condición neutral, con probabilidades de más o menos del 60% de mantenerse así en los primeros meses del año. Entonces, la presencia de lluvia, pues obviamente comienza a partir del mes de marzo, luego tenemos Semana Santa y se pueden llegar pues a veces a acumular pequeñas cantidades en la transición de la época seca a la época lluviosa. Que ya es mayo, ¿verdad? El Que principio arranca de la mayo. época lluviosa, pues obviamente se da desde mayo y realmente pues ahí es donde empieza a comportarse. A medida que vayamos progresando, pues obviamente nosotros vamos a ir dando los pronósticos, pero realmente Ojalá tengamos un buen ciclo de agua para nuestros el patrón agricultores. el patrón se mantiene el inicio en mayo, luego se estabiliza en los meses de junio y julio y a partir de agosto, septiembre se aumenta. Pero esto, como te digo, estos son pronósticos, estos son patrones, son conclusiones sacadas a raíz de patrones de lluvia de años pasados. Vamos a esperar lo que sucede este año. Ok, me quedé pendiente con el tema relacionado con esta ley para la prohibición de plásticos que fue presentada o que ya está presente en la Asamblea Legislativa. Hay unos datos bien importantes relacionados con este tema y es que el 80% de la basura que se recoge en el país, en algún momento se considera que el 80% es un material plástico, ¿no? Eso significa que es de ponerle muchísima atención a este tema, ministro. Sí, no sé dónde han sacado ese dato, realmente habría que verificarlo. Lo que sí es que el plástico, pues obviamente es uno de los mayores contaminantes de los cuerpos de agua. Realmente el tema del plástico hay que manejarlo, ya lo vimos ahora en Reto Recicla, pues que son solamente en 2 días lo que logramos recolectar en botellas. Entonces, imagínate si hiciéramos una campaña, por ejemplo, de bolsas, por ejemplo, o de otros artículos plásticos, que al final lo que no queremos es que todo este tipo de elementos pues vayan a terminar en los ríos, vayan a terminar en el fondo de los lagos. Entonces, también hacemos un llamado a la población para que cuidemos nuestro país. Obviamente un país, nosotros podemos tener todas las campañas de limpieza, todas las campañas de recolección de plástico, pero realmente es bien importante que sepamos que es tarea de todos, que es el país. Pues obviamente no tenemos que nosotros botar la basura en la calle, porque también otro tema que no hemos hablado es de las inundaciones, que si, por ejemplo, se sacan toneladas de plástico de las alcantarillas, y esto pues obviamente nos genera inundaciones. Entonces creo que también se hace un llamado primero a la población para que cuidemos nuestro país. Obviamente creo que estamos en la misma página, todos queremos un mejor país. Segundo, también un llamado a las alcaldías para que pues cumplan con el mandato que tienen de
de recoger la basura, pues. Y tercero, pues obviamente nosotros como gobierno vamos a estar trabajando al 100% para prevenir esto. ¿Cuáles son los planes prioritarios que tiene su cartera de Estado para este año, ministro? Bueno, obviamente estamos con la agenda como gobierno, que ya estuvimos hablando bastante del tema de agua, que es un tema prioritario para nosotros. Y dentro del marco del tema de agua, pues tenemos el plan de reforestación. Estamos trabajando de la mano con varias instituciones para lograr ejecutar el plan de reforestación. La educación ambiental también es una de las apuestas grandes que tenemos ahora en el año 2020. Es bien importante que se generen campañas de concientización y campañas de educación, y la primera de estas pues obviamente ha sido el reto Recicla. Como te repito, estamos enfocados en el recurso hídrico, estamos enfocados en cuidar el recurso. También existen proyectos de vida silvestre. Estamos trabajando para convertir el área natural protegida de los Cóbanos en un sitio Ramsar. El área de los Cóbanos fue la primera área natural protegida declarada en el país. Realmente es bien posible que se convierta en sitio Ramsar este año. Sitio Ramsar es, la convención Ramsar es una convención de diversidad biológica que lo que es como un certificado que tú le das a cierta porción de tierra o de agua en este caso, basándote en las condiciones de biodiversidad para que ya convertirla existan. En una reserva, ¿no? En una reserva, pero te basás en las especies que ahí habitan, las especies de flora, las especies de fauna, en este caso pues las especies de corales, las especies de peces. Lanza los Cóbanos, ¿verdad? Entiendo que el área de los Cóbanos está... También pues hemos lanzado el proyecto de la Ruta de la Tortuga Marina, que lo que se busca es también hacer conciencia de la importancia de los quelonios en nuestro país. Nosotros somos una parte importantísima de la ruta de migración de la tortuga, y realmente pues lo que estamos haciendo es trabajar con los viveros de tortuga en todo el país. Ya empezamos a hacerlo el año pasado, y como parte también de este proceso pues se hacen jornadas de liberación de tortugas. Están viendo las imágenes. También el Programa Nacional de Cetáceos, que está coordinado por el viceministro Alex Asbun, que es Viva Ballena. Viva Ballena también se encarga de generar pues a través de la protección y de la educación ambiental, generar a través de la educación ambiental la protección de la especie. Entonces, creo que aquí existen varios elementos. Estamos aplicando la ley de conservación de vida silvestre. Realmente pues se están mejorando todas las áreas naturales protegidas. Al final pues estamos trabajando en función de recuperar la vida silvestre del país. También tenemos otro proyecto que se llama SOS Ríos Limpios, que ya empezamos, que igual cae luego dentro del marco del plan de reforestación, y lo que se busca pues básicamente es reducir la degradación de los ríos. Recordemos que el río Lempa pues tiene dos de los afluentes más grandes que tiene, son el río Acelhuate, el río Sucio, pero también se está trabajando en el Huascorán, el Suquiapa, el río Paz también. Entonces realmente pues se están haciendo diferentes acciones con los gobiernos locales también para prevenir la contaminación de estos ríos. ¿Qué más te puedo decir? Desarrollamos un convenio con The Ocean Cleanup. The Ocean Cleanup es una ONG basada en Holanda, que es una ONG que comenzó como una organización conservacionista de los océanos. Realmente ellos se dieron cuenta que una gran parte de la basura de los océanos, si no es que la mayoría, viene de los ríos. Entonces ellos tienen un proyecto muy ambicioso de limpieza de ríos. Vamos a comenzar con el río Lempa. Entonces se están estudiando ahorita el sitio donde se va a instalar la primera barcaza, que se llama el Interceptor, que es una barcaza que lo que hace es pues recolectar, succionar y recolectar los desechos plásticos y desechos que puedan venir flotando en los ríos. Entonces es parte de los planes que tenemos. Realmente al final la misión de medio ambiente pues es obviamente crear un balance entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Y el tema de la reforestación, que es bien importante. Entre la conservación y la preservación de los ecosistemas. Hablaba de la reforestación. Recientemente conocí de un proyecto de Trecel y Elista, un programa nacional de reforestación que creo que es muy importante también. Sí, estuvimos presentes como testigos de honor en la firma del convenio entre ISTA y CEL. Creo que es importante recalcar que que CEL tiene sus viveros. Entonces pues obviamente se están uniendo esfuerzos. ISTA tiene la tierra y CEL
las plantas. Entonces creo que de eso se trata, de trabajar juntos en estas instituciones y de no ser islas como sucedía en gobiernos pasados, Neto. Cuéntenos un poquito así brevemente del trabajo dentro de la Comisión Trinacional, en el cual están poniéndole énfasis al tema del río Lempa, ministro. Bueno, esto básicamente lo mencionamos al principio de la entrevista, de lo que trata es de... Recordemos que el río Lempa, nosotros tenemos, pues la mayoría, el 80% del río recorre nuestro país. Es nuestro río más importante, más caudaloso. Nos sirve para muchísimas cosas. De ahí extraemos agua para potabilizar, nos ayuda para generar electricidad. Y el río Lempa, cuando entra a El Salvador, ya viene contaminado con metales, viene contaminado con aguas mieles tanto de Guatemala como de Honduras. Entonces creo que es un gran trabajo el que se está haciendo, lo está liderando el señor vicepresidente. Estamos dándole todo el apoyo técnico que nosotros tenemos para precisamente prevenir que el río siga pues entrando contaminado. En una crisis mayor, ¿no? La diputada Marta Evelyn Batres de Arena dijo recientemente, y lo está preguntando un televidente, ¿cree usted que se venga para agosto ya la aprobación de la ley de agua, como ella lo asegura? Habrá que preguntarle a ella, ahí sí no puedo decir si lo va a hacer o no lo va a hacer. Ok, lo bueno sería que existiera, ¿no? Para evitar ya darle más larga. Lo bueno fuera que ya estuviera, porque esto no tiene... Darle más larga la cosa. Eso tiene años de estar ahí, tiene 15 años de estar ahí en la Asamblea, entonces Ministro, creo que... gracias por habernos puesto al tanto de cómo desde su perspectiva se está examinando el tema del agua y cuáles son los planes que se tienen para este año en esta materia medioambiental. Creería que este tipo de acciones como el plan Recicla deberían de ser planes o programas permanentes, ¿verdad? Para evitar el tema de la contaminación. De hecho lo son. Duele mucho ver esos cuadros cuando uno visita una playa o un río y ver el montón de plástico, ¿no? Sí. Debido a la irresponsabilidad en la que todos estamos desde luego inmersos. Sí, realmente es trabajo de todos, es trabajo de nosotros como gobierno, pues estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para precisamente mejorar esta condición. También hacemos un llamado a toda la población que cuidemos nuestro país, cuidemos nuestras playas. También estamos trabajando, y no te lo mencioné, ya para ir terminando, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Turismo también para la organización del Mundial de Surf, que se va a tener en el mes de mayo. Es un evento de primer nivel que se va a tener, y pues una de las características es precisamente el manejo del plástico. Son eventos internacionales que ya se vienen desarrollando con la política de cero plástico. Entonces nosotros estamos como medio ambiente, estamos apoyando todas estas iniciativas. Qué bueno saberlo eso. Éxitos, y por acá lo vamos a tener de nuevo para seguir haciendo pertinentemente las evaluaciones del trabajo que se está haciendo. Gracias, ministro. Gracias, Neto. Mucho gusto. Gracias y mucho éxito. Me voy a la pausa. Cuando regrese, un análisis político de país desde la perspectiva de Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSARES. Vamos a hablar de cómo y cuál es el examen que hace al país. Gracias, la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Bueno, es importante, antes de presentarles a nuestro segundo invitado del programa, recordarles que Cemento Regional llegó para quedarse. El supercemento que ofrece una mayor resistencia de rápido fraguado, hecho bajo un estricto control de calidad durante el proceso de elaboración, garantizando un producto premium 100% nacional con calidad internacional. Así es que desde ya usted pida Cemento Regional al teléfono 2240-9900. Ahí, 2240-9900, Cemento Regional. Llegó para quedarse. Quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Mario Rodríguez, politólogo, director del Departamento de Estudios Políticos
de FUSADE. Gracias, bienvenido Luis Mario, gracias por acompañarnos. Neto, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. ¿Cuál es el examen que haces a todos estos acontecimientos últimos que han marcado y tienen bajo un examen al país, Luis Mario? Bueno, Ernesto, es una situación lamentable que en FUSADE, por supuesto, hemos evaluado negativamente. Nos hemos pronunciado, como lo han hecho más de 30 organizaciones a nivel nacional y un sinfín de organizaciones a nivel internacional. Una pérdida de energías en un país en el que tenemos que resolver muchos problemas y donde ahora nos tenemos que concentrar pues, en lo que sucedió en el 9 de febrero, donde se violentó la separación de poderes, donde lamentablemente hubo un ataque a nuestro sistema democrático y donde se puso lamentablemente también en tela de duda la vocación democrática del señor presidente. Ciertamente él ha intentado explicar lo sucedido. Antes, digamos, que los militares ingresaran al Salón Azul, podía tener explicación cualquier discurso del señor presidente, es decir, tenemos problemas porque la gente no cree en los partidos. Sin duda, igual que en el resto de Latinoamérica, la gente está insatisfecha con la democracia, no se está cumpliendo con las promesas que se hacen en campaña. A la democracia se le mide ahora en términos de crecimiento económico y no ya en términos de defensa de los derechos políticos y fundamentales. Todo eso lo sabíamos y veníamos estudiando qué dicen las encuestas latinoamericanas. Lo que no es posible es ese comportamiento que hemos visto que en la comunidad internacional ha sido muy criticado, de militarizar a la Asamblea Legislativa. La mala política no se puede tener, digamos, o no puede tener como consecuencia la militarización de un órgano legislativo, la toma de otro poder del Estado. La mala política, en todo caso, se combate sustituyendo a los malos políticos a través de las urnas, a través de los votos. Y por lo tanto no podemos pasar la página y normalizar la situación del país como si el hecho del 9F hubiese sido un incidente político cualquiera, como los que vemos a diario, digamos, por parte de nuestra clase política. No fue un hecho que debe tener consecuencias importantes en varias aristas. La primera, bueno, debemos sentarnos como sociedad y que el presidente y las autoridades garanticen a la sociedad, no a aquellos que nos hemos pronunciado, a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional, que no se van a volver a repetir hechos como los que vivimos el 9 de febrero. Es lamentable el comportamiento que tuvo en este caso la defensa, el Ministerio de Defensa, en este caso las autoridades militares, en una institución que desde el acuerdo de paz ha sido un ejemplo a nivel internacional. Sin duda alguna se trató de un atropello a la separación de poderes y lo que esperaríamos ahora es básicamente que haya una garantía ante organismos internacionales que se van a respetar pues todos los principios democráticos establecidos en nuestra Constitución en el futuro. Es decir, vienen elecciones, Neto, podemos tener ahí un debate político entre distintos actores de la sociedad, digamos, mostrándole a los funcionarios, a los diputados, nuestro malestar, porque tenemos serios problemas en el país y no se resuelven. El presidente tiene derecho a exigir que se le aprueben los préstamos, a exigir que se le apoye y se le respalde en su plan de seguridad a lo que le ha dado prioridad. Lo que no se puede es sustituir el debate político, no se puede sustituir, digamos, todas las afecciones y todos los discursos en contra de la clase política por un acto que sin duda alguna marcó la historia del país y una historia que venía desde el acuerdo de paz, ciertamente con problemas, pero no con una situación como la que vivimos el 9 de febrero. Fíjate que en ese análisis que tú planteas me trae también un poco a colación los planteamientos y las argumentaciones que el mismo gobierno también está planteando, sobre todo cuando se trata de calificar como militarización el desplazamiento de un operativo para resguardar supuestamente la seguridad del presidente y también la seguridad de los diputados. Bueno, sí, el presidente ha escrito editoriales en
periódicos de los más importantes del mundo, en el caso de los Estados Unidos, que tienen una difusión importante y ha explicado su versión. Pero las fotografías hablan, Neto, la comunidad internacional vio lo que sucedió. No es normal que entren efectivos militares y de la Policía Nacional Civil a un recinto legislativo en una situación que ya traía, digamos, un estrés institucional cuando convocó el Consejo de Ministros a una plenaria de la Asamblea Legislativa y cuando el presidente se sienta y da por iniciada una sesión plenaria, ¿no? Sin que hubiera quórum y por supuesto sin ser el titular de ese órgano de Estado. En un sistema presidencialista, Neto, sin duda alguna, cuando no se tiene respaldo en el legislativo, puede encaminarnos esa situación a una crisis, puede llevarnos a un bloqueo legislativo, que es lo que el presidente está denunciando cuando no se le respalda su préstamo. Ciertamente eso es así, pero lo que veníamos viendo en los últimos meses, en estos 8 meses de gobierno del presidente Bukele, pues es una polarización entre los dos órganos de Estado, pero al final un respaldo prácticamente a todas las iniciativas que el Ejecutivo ha presentado al órgano legislativo. Es decir, no veíamos digamos, una negativa a aprobar todo aquello que ha presentado el presidente a través de sus distintos ministros, incluyendo al ministro de Hacienda, con un mecanismo o con una de las figuras que, digamos, marcan con mayor énfasis cómo está la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es el presupuesto general de la Nación. O sea, cuando pese a toda esa polaridad, me quieres decir, no puede por qué quejarse el gobierno si al final ha tenido el apoyo de la clase política con el tema digamos, de aprobación de presupuesto, por ejemplo, uno, y también de otros préstamos. Efectivamente, o sea, Neto. Sí ha habido, y no había como necesidad para entrar en ese choque. Eso es lo que te quiero decir. En palabras muy Eso es, nos venía mostrando todos estos meses de administración del presidente que había un respaldo en el legislativo, no obstante el lenguaje y el discurso político a todas sus iniciativas. Entonces, la sorpresa y lo que nos extrañó a todos fue precisamente la conducta que se tuvo para la aprobación de este préstamo. Mejor hubiera sido que el presidente nos llamara a esas 30 organizaciones que ahora nos tuvimos que sentar para rechazar cualquier violación a la separación de poderes, a Casa Presidencial, para que hubiéramos conocido cuál era, digamos, el destino de este préstamo. Y bueno, estoy seguro que si se atiende y se dan buenas razones, igual las organizaciones que estamos interesadas en el desarrollo del país y en la solución de problemas, habríamos respaldado al presidente. Y de hecho lo vamos a hacer en el futuro si vienen iniciativas que vayan en favor de los ciudadanos y en favor del desarrollo del país. ¿Exhortas esta mañana al gobierno y a cualquier instancia a buscarlos como organizaciones para poder de alguna manera ser partícipe y también activar cualquier tipo de apoyo siempre y cuando esté bajo el canon digamos, del marco legal? Claro, sí. En el caso nuestro como FUSADES, y estoy seguro que muchas de las organizaciones que nos sentamos a rechazar el acto del 9 de febrero, nuestro interés es estrictamente nacional. Sin embargo, el presidente cuestionó a las organizaciones y directamente a FUSADES también cuando aceptó una postura en este tema. Bueno, nosotros nos sumamos a una infinidad de organismos internacionales, de intelectuales, de los líderes de opinión que a nivel mundial quizás son los que más tienen relevancia. Es decir, no ha sido esta una voz en el desierto, la de FUSADES, ha sido una suma de voces de todos aquellos que creemos en la separación de poderes. Y también tenemos la racionalidad y la madurez, Neto, de continuar con el respaldo al país, a cualquier gobierno, siempre y cuando se trate de decisiones que están y se hacen dentro de la legalidad. Lo que no vamos a dejar de señalar son pues atropellos a la institucionalidad. Lo hicimos cuando, por ejemplo, se violentaron sentencias de la Sala de lo Constitucional que eligieron magistrados de la Corte Suprema en aquel momento bajo un procedimiento que era ilegal. Lo hicimos cuando se respaldó por parte de la Asamblea Legislativa el decreto 743, que lamentablemente quería establecer unanimidad en la Sala de lo Constitucional y neutralizar sus decisiones.
hemos estado atentos a cualquier atropello a la institucionalidad, y el del 9 de febrero pues sobrepasó todos los límites. Lo que pedimos como organización, y seguro es el sentir del resto de organizaciones que nos sentamos pues a rechazar lo del 9 de febrero, es que existan las garantías suficientes que esta situación no se va a volver a repetir. Por supuesto, luego están los controles políticos, la Asamblea Legislativa, entiendo que hay una iniciativa para interpelar al ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional Civil, porque lo mínimo que se puede dar es una explicación, además del país, a la comunidad internacional, donde el presidente estaba muy bien posicionado, acerca de qué sucedió ese día y por qué se presentaron estos hechos. Ustedes jurídicamente la consideraron improcedente, recuerdo, ¿sí? La convocatoria que en su momento incluso hiciera el presidente y que llevó a todo a ese desplazamiento militar. Claro, claro. El 9F como sí, tal. Sí, publicamos y coincidimos con otras organizaciones jurídicas un análisis en el que claramente señalamos cuál era el espíritu de la disposición constitucional que permite que el Consejo de Ministros convoque a una sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa, y en resumen lo que se dijo fue que esa disposición tiene un resabio histórico de cuando la Asamblea entraba en receso y no se reunía semanalmente. Ahora que se hacen plenarias cada semana, cada jueves, bueno, hay oportunidad de discutir ahí iniciativas del órgano legislativo. Por lo tanto, no estábamos en un receso en el cual la Asamblea debíamos esperar meses para que se reuniera, y luego estábamos frente a una solicitud del presidente, como han tenido otros gobiernos, de respaldo a un crédito para una situación compleja del país como es la seguridad, que venimos observando resultados en la disminución de homicidios, pero que no tenía por qué exigirse de la manera en que se hizo el 9 de febrero la aprobación de este crédito. Ok, no puede quedar esto, digamos, como una página más que se voltea en la historia del país. Deben de haber repercusiones más allá de lo que podría considerarse como, por ejemplo, evaluar el comportamiento, la acción que en su momento tuvo la Fuerza Armada. De hecho, también el mismo embajador de los Estados Unidos en su momento expresó su preocupación por el uso de la Fuerza Armada en el Congreso salvadoreño. Quiero que un poco cerremos este ciclo y entremos a hacer otros análisis también pertinentes del país. Para eso voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:37 minutos. Regresamos. Ya puedes encontrar el Supercemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Luis Mario, deben de marcarse, digamos, precedentes en esta situación a efecto de no volver a cometer, si lo queremos ver desde el punto de vista de los errores históricos que han estado plagados la actividad política en el país, ¿no? Claro, sin duda, este es un precedente que no puede quedar sin consecuencias. Mire, el presidente tiene el respaldo de la población, eso no cabe duda, las encuestas lo dicen. Y ese respaldo seguro puede ayudarle al presidente a enmendar esta situación si, bueno, él con la astucia política que ha demostrado, por ejemplo, señala claramente que fue un error lo que sucedió el 9 de febrero al dejar ingresar a los militares al recinto legislativo, y luego pide que al interior del Ministerio de Defensa se deduzcan las responsabilidades acerca de por qué se dio la orden de que entraran los militares al recinto legislativo. Es decir, hay distintos controles políticos que deben activarse en esta situación del 9 de febrero. Uno de ellos ya lo pidieron los legisladores a través de la interpelación, lo dije ya en el primer set
al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional Civil para que respondan claramente ante los diputados qué sucedió ese día. Dijo que los agentes del PPI, que los diputados fueron llamados por cuestiones administrativas, que fue otra de las figuras que se dio. También de que lo que se buscaba era darle el resguardo, en este caso, al presidente y también a los policías en vista de perimetralmente cómo estaba invadido de personas y eso podría desencadenar de todo. Eso lo dijo el director de la corporación policial, aclarando que obviamente era una convocatoria obligatoria para los 84 diputados y por ser un evento público, la policía, dijo él, fue requerida por 2 entidades para que de alguna manera pues esto se llevara a cabo. ¿Qué piensas al respecto? Hemos escuchado las explicaciones del director de la policía, hemos leído el editorial del señor presidente, pero insisto, las imágenes del 9 de febrero están, digamos, muy claras acerca de lo que significó esa pues violación a la separación de poderes. No puede, digamos, justificarse la seguridad del presidente militarizando la Asamblea Legislativa. El presidente ya ha llegado en otras ocasiones al recinto legislativo. Es cierto que había una convocatoria que hizo el mismo presidente el 9 de febrero y que quedó fuera del recinto legislativo frente a la tarima. Y había entonces ahí, digamos, un operativo policial cuidando a las afueras de la Asamblea Legislativa. Pero luego lo que sucede cuando él ingresa es, digamos, lo que ha sido muy criticado a nivel internacional. Y mira, no se trata de hacer leña del árbol caído, de seguir insistiendo en una situación que probablemente a los partidos les pueda servir electoralmente. Nosotros no estamos haciendo política partidista, nosotros lo que hacemos es proteger y defender un sistema democrático que sabemos que cuando se violenta ahuyenta la inversión, pone dudas, digamos, en los inversionistas, hace que aquellos que están evaluando la calificación de inversión del país, aquellos que están midiendo si la democracia funciona o no en los distintos países en el mundo, pues nos evalúen mal. Entonces, lo que queremos es que ojalá haya una declaración del presidente y actos legales que marquen precedente para que esto no vuelva a repetirse, de tal forma que quienes nos evalúan a nivel internacional sepan que aquí esto no quedó como un episodio sin importancia. ¿Se puede resarcir esta inestabilidad que a lo mejor ha tenido el país? Mira, ¿y de qué forma, diría yo? Digamos, es una marca que va a quedar en la historia del país, sin duda alguna, como algo muy negativo que no se puede repetir. ¿Se puede enmendar? Bueno, todo depende de lo que los políticos hagan. Y sin duda alguna, el presidente, insisto, tiene el respaldo nacional como para dar una declaración y luego actos muy concretos frente a la comunidad internacional para enmendar lo sucedido el 9 de febrero. Estos llamados concurrentes que hacen algunos ciudadanos para llamar a una insurrección, digamos, es un tono que también preocupa a la institución que tú representas. Mira, a ver, existe la libertad de expresión en El Salvador y cualquiera podemos manifestarnos en contra de aquellos que están administrando el Estado porque lo están haciendo mal y porque lamentablemente no atienden las demandas ciudadanas. Eso está pasando en América Latina. Tenemos, digamos, focos que están levantando protestas sociales en países como Chile, en Ecuador, en Colombia, donde se está manifestando la gente en contra de la clase política porque no se atiende, digamos, los dilemas más importantes que están viviendo. Es decir, aquí podemos tener manifestaciones en contra de la clase política. Lo que no se debería permitir, y que ya la Fiscalía General de la República lo señaló, son llamados que de alguna manera signifiquen, ¿ya?, un llamado o un inicio de actos violentos en contra de los órganos de Estado. Y eso, bueno, serán las instituciones como la Fiscalía General de la República la que tenga que mantenerse vigilante ante una situación como esta. Luego, no podemos confundir esos llamados con la libertad de expresión que seguramente todos queremos que continúe en el país para manifestarnos como lo estamos haciendo en tu programa, Neto, sin ningún temor a, bueno, señalar aquello que lamentablemente se ha hecho mal. También hemos señalado lo bien y lo bueno que se ha hecho, no solo en este gobierno, sino que en otros,
en otras administraciones. Y fíjate, esa semana antes del hecho del 9 de febrero, el presidente anunciaba, junto a Ricardo Hausmann, uno de los economistas más importantes del mundo que dirige el Centro de Desarrollo de la Universidad de Harvard, que se va a hacer para el país un plan de nación. Y sin duda alguna, en el caso de Fusades, estamos muy complacidos por ese anuncio. Entonces, una noticia que cayó muy bien. Claro, cayó muy bien. Hubo reuniones con el sector privado, con otros sectores de la sociedad, y esa misma semana tienes tú como contraste esa mancha negra de la toma militar de la Asamblea Legislativa. No lo entendemos. Esa misma semana entiendo que habían visitado al señor presidente también personajes importantes que tuvieron en su momento un rol protagónico en la firma del acuerdo de paz. Ya representantes del entonces secretario general de las Naciones Unidas, embajadores de los Estados Unidos de aquella época. Es decir, pensamos que el presidente estaba en ese momento, digamos, utilizando toda la fuerza internacional, ¿ya?, que en los últimos meses había cosechado para seguir posicionando al país como un país milagro, como él mismo lo mencionó y como lo mencionó el doctor Hausmann. Entonces, el 9 de febrero mancha toda ese esfuerzo que se está realizando, y ahora pues el tema es enmendarlo. ¿Cómo se enmienda? Con actos legales que la Constitución establece, como los controles políticos, investigaciones de la Fiscalía General de la República, y luego, por supuesto, que no son menos importantes, Ernesto, son declaraciones del presidente de la República garantizando que esta situación no sucederá y pidiendo que se deduzcan responsabilidades al interior de las instituciones que se tomaron a la Asamblea Legislativa. ¿Qué evaluación tienes de la Fiscalía en este contexto, Mario? Bueno, la Fiscalía hizo por lo menos 2 pronunciamientos señalando que debía detenerse cualquier llamado a la insurrección, sedición, rebelión, y ahora ha dicho que está investigando los actos que se dieron el 9 de febrero. Entiendo que ya pidió videos y que va a entrevistar a los diputados. ¿Las interpelaciones a los funcionarios abonan ese clima de entendimiento o crees tú que viene a crispar más esta situación? Voy a una pausa y regreso con este tema, que me gustaría también conocerlo desde tu perspectiva, de tu lectura, sobre todo por la forma en cómo se está manejando esto. Y sin negar y tratar la manera de invisibilizar que el país, desde luego, continúa muy polarizado como tal, ¿no? Y vamos a un encuentro electoral que no sé realmente bajo qué mirada también tú tienes, que me gustaría analizar. Los 3 elementos claves. Me voy a la pausa, 7:48. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, perdón, gracias por estar con nosotros. Continuamos con esta parte casi final de nuestro programa, en la que lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa representa, desde luego, bajo la normativa legal, un derecho que tiene la Asamblea de poder interpelar a funcionarios una vez que estos no hayan cumplido con ciertos citatorios. Entiendo que fueron 3 veces que se le llamaron a los funcionarios actuales, pero quiero un poco este acontecimiento enmarcarlo también dentro del análisis político que estamos haciendo del país, Luis Mario. Claro, a ver, las interpelaciones vinieron a coincidir con una situación que la Asamblea Legislativa no tenía prevista. Claro. La crisis del agua se presentó antes del 9 de febrero y hubo un acuerdo entre los legisladores de llamar a la ministra de Salud y al presidente de ANDA. Mira, las interpelaciones son un control político, como lo son también el veto y las observaciones que tiene el presidente para detener cualquier ley con la que él cree que se le va a hacer daño al país por ser inconveniente o por ser inconstitucional. Como también una convocatoria a sesión plenaria por el gabinete de gobierno. No, ese no, por las razones que te he dicho. Digamos que ahí hubo un exceso, una interpretación inadecuada, pero en la interpelación que estamos viendo de la ministra de Salud, que ya vimos, y del presidente de ANDA, lo que observamos es el funcionamiento normal de un Estado, el funcionamiento donde el control político, el control recíproco está funcionando. Es decir, podrán existir críticas acerca de lo inadecuado de las preguntas o lo malo de las respuestas, pero el hecho que hayan acudido los funcionarios y que la Asamblea Legislativa haya hecho uso
del recurso que le permite la Constitución de interpelar a los funcionarios es la manera civilizada, constitucional, en la que se deben resolver las diferencias. En contraste con esto tenemos lo del 9 de febrero militarizando la Asamblea. Es decir, tienes ahí dos caras de la moneda, una que no se debe repetir, que es lo del 9F, y otra que tiene que ver con la interpelación, que son controles que tampoco debemos utilizarlos como país, digamos, con estrictos fines partidarios. Políticos sí, porque son un control político, y es decirle a un funcionario que frente a la población responda a una serie de preguntas acerca de por qué no funcionó determinada política pública o por qué hay, digamos, errores que están, digamos, afectando a la ciudadanía. Es un derecho legal, pero en este clima de país que hemos descrito, que hemos analizado, no deja de tener también tensa, digamos, esa situación como tal, ¿no? De hecho, el día sábado se pospuso para el día lunes, se cerró el ciclo con la ministra de Salud en esa intervención de interpelación, sesión plenaria, y ahora con el ministro, hoy con el presidente de ANDA, ¿no? Mira, tenemos que verlos como debates políticos normales, como uso de controles políticos que la Constitución establece. Es decir, mientras todo esté dentro del marco constitucional y legal, ciertamente puede generar una tensión entre los órganos de Estado, ejecutivo y legislativo, pero no sobrepasa, digamos, los límites constitucionales. Es muy distinto, por ejemplo, lo que estamos viendo en Chile de protestas donde se está quemando absolutamente todo el patrimonio cultural de los chilenos y donde se está pasando a tener de libertad de expresión manifestaciones delincuenciales, ¿ya? Es decir, aquí deberíamos sentirnos a gusto que los controles políticos funcionen, aunque esto pueda ser interpretado como elevar el nivel de la polarización en el país. Es decir, mientras no violentemos la ley, este tipo de situaciones que teníamos ya más de 20 años de no verla, desde la última que fue la de don Roberto Orellana Milla y antes había sido la del ingeniero Cabrales, el exministro de Agricultura, bueno, vemos ahora pues un uso, digamos, de un control que tampoco lo habíamos visto porque habíamos tenido presidentes que tenían mayorías de legisladores en el Congreso y por lo tanto no se había superado los 43 votos para llamarlo, ¿no? Luis Mario, concatenando la situación del 9/11 con lo que está pasando y lo que viene por delante, sí. ¿Tú crees y cuál es la expectativa que tienes del proceso de elección que tenemos el otro año? ¿Crees que la situación pueda de alguna manera tomar otro aire o verdaderamente es importante que líderes como organizaciones como la que tú representas y otros llamen precisamente a concordar acuerdos, diálogo, para evitar que el país siga confrontado? Sin lugar a dudas, Neto, el diálogo siempre será la mejor salida democrática para resolver nuestras diferencias. Y esas diferencias también por ahora están complicando las elecciones. Vemos un proceso electoral sin presupuesto porque no se ha aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y luego debe pasar a la Asamblea Legislativa. Un proceso electoral en el que por primera vez nuestros hermanos en el exterior podrían votar por diputados y alcaldes y no hay ley que regule este tema. Hubo dos, una que ya la vetó el presidente y otra que se aprobó y que el presidente anunció que también la vetará, con el problema que el 27 de febrero termina un plazo que la ley establece para que se puedan aprobar reformas electorales. Es decir, tenemos un evento electoral en puertas donde las reglas no están definidas y puede haber ahí una mala organización que al final va a terminar profundizando la falta de credibilidad o por lo menos la que le imputan los ciudadanos al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se relaciona lo del 9 de febrero con las elecciones que tendremos el 2021? Bueno, precisamente los que observamos el comportamiento de los actores políticos nos preocupa que si se ha sido capaz de militarizar un órgano del Estado, podríamos esperar cualquier cosa frente a las elecciones del 2021. Por eso es importante dar garantías desde este momento que esto no se va a volver a repetir, deducir responsabilidades legales de tal forma que no vayamos a tener luego llamados para que vayan a, digamos, a quemar el Tribunal Supremo Electoral o llamados a que
estén pendientes porque va a haber fraude, como lo vimos durante la elección presidencial del 2019. Es decir, debemos entrar a una normalidad legal constitucional frente a las elecciones del 2021. Y eso los actores políticos deben contribuir, primero dándole los recursos al Tribunal Supremo Electoral, segundo dando las leyes y normas que se necesitan para que haya un evento electoral ordenado, resolviendo los obstáculos que vimos en 2015 cuando tuvimos una elección de la misma naturaleza de la que vamos a tener en febrero del 2021, porque elegimos diputados, alcaldes y parlacen bajo un sistema, en el caso del parlacen legislativo, que siempre es de lista abierta, claro, de voto cruzado, con lo complejo que significa el voto en ese tema. Nosotros pertenecemos como FUSADES a una plataforma ciudadana electoral donde hay 10 organizaciones de la sociedad civil que han estado reuniéndose con legisladores, Tribunal Supremo Electoral, Cuerpo Diplomático, haciendo el llamado que te he comentado, que ojalá tenga eco y pronto tengamos ya una ruta ordenada para que el tribunal siga desarrollando el plan general de elecciones. Ok, te mencioné de que iba a estar concatenando el escenario del país. Sí. ¿Es correcta la decisión de detener la aprobación de ese préstamo de 109 millones, que es el detonante de toda esta situación para el plan control territorial? A ver, mira, el presidente tiene todo el derecho de empujar los préstamos que necesite para un problema que los ciudadanos identifican como el más importante del país, que es precisamente proteger la vida, proteger la propiedad privada, la integridad de sus familiares. Es decir, necesita utilizar todo su capital político para conseguir las herramientas que le permitan gobernar y en este caso resolver el problema de la inseguridad. En ese sentido, el presidente puede persuadir a los diputados llamando a la sociedad civil para que le reclame a los diputados que puedan aprobar estos 109 millones, pero lo que no puede es utilizar mecanismos antidemocráticos como lo que vimos el 9 de febrero. Esperaríamos que en los próximos meses, después que se haya normalizado la situación bajo las condiciones que te señalé, de deducir responsabilidades y que haya una garantía que esto no se repita, que bueno, ojalá se abran de nuevo, Neto, las instancias de diálogo que hemos tenido en el pasado, principalmente en el tema de seguridad, donde existía un Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde a distintos actores nos mostraban cómo iba la evolución del plan de seguridad y las necesidades que se tienen. El problema es que ahora esa comunicación es muy a cuentagotas porque el señor presidente... Pero quedó para la historia. Claro, el señor presidente llama a determinadas instituciones a casa presidencial, le comenta ciertas cosas, pero no hay una comunicación directa donde vayamos acompañando al presidente en la toma de decisiones para resolver un problema como este. Luis Mario, confieso que me quedé todavía con las ganas de seguir conversando sobre estos temas del país. Te agradezco que nos hayas acompañado y a lo mejor más adelante vamos a tener más elementos también para poderlos ampliar. Claro. Así es que gracias por haberme acompañado. Neto, muchas gracias por la invitación. Gracias a Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. A ustedes también gracias por la fina atención y por supuesto también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.